La deformidad facial es un problema para ellos del día a día. En pacientes con deformidades más drásticas o mucho más severas, no está de más que haya una consulta extra con algún psicólogo para ver si es que este problema va más allá de cómo se ve. La fui a buscar y cuando la llamo se para y era otra persona, era como... El poder de una sonrisa. Hola querido oyente, ¿cómo estás? Comienza otro episodio de El Poder de una Sonrisa, el podcast sobre bienestar integral y salud dental que esperamos te haga sonreír. Mi nombre es Gonzalo Castro y mi misión es ayudarte en todo lo que tiene que ver con mejorar tu calidad de vida y la salud de tu boca. Y lo más importante, luego de escucharnos, queremos que te quedes con una sonrisa. Este podcast está auspiciado por Clínica Dental Amanda, donde tenemos más de 35 profesionales de todas las especialidades dedicados a entregar una atención dental excepcional. Agenda tu evaluación gratuita en www.clinicadentalamanda.cl. Antes de empezar, te invito a seguirnos con la opción Seguir y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Y además, apoyes nuestro programa. Encuéntranos también en TikTok, YouTube, Facebook e Instagram bajo el nombre de Clínica Dental Amanda. Y ahora sí, vamos con el tema de la semana. En esta oportunidad hemos querido hablar de qué es una cirugía ortognática. Y para este episodio de hoy tenemos un invitado experto, un dentista especialista en cirugía maxilofacial, el doctor Iván Alejandro González Morales. Y con él vamos a hablar de un tema muy interesante y relevante en estos días, la cirugía ortognática. Bienvenido al Poder de una Sonrisa, Iván. ¿Cómo estás? Hola doctor, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento que me hayan hecho esta invitación al podcast a conversar de un tema que cada día es más atingente y más accesible a la gente y qué bueno hacer esta conexión a distancia. Sí, un poco esa es la idea desde un principio, Iván. Compartiré algunos datos sobre ti para que la audiencia pueda empezar a conocerte un poco mejor. El doctor Iván González es titulado como cirujano dentista, como especialista en cirugía y traumatología bucal y maxilofacial, y magíster en odontoestomatología de la Universidad Andrés Bello, con más de 14 años de experiencia. Ha sido docente y tutor clínico de pregrado en cirugía y patología oral de la Facultad de Odontología de la misma universidad. Y actualmente se encuentra residiendo junto a su esposa en Canadá. Si no me equivoco, en Vancouver, ¿o no, Iván? ¿Tienes algún otro dato que quisieras agregarnos para complementar un poco esta presentación? Sí, bueno, no me queda mucho que sumar a la presentación, muchas gracias. Sí, actualmente nos vinimos a Canadá, estamos en Vancouver. Específicamente vivimos al otro lado de la bahía de Vancouver. Vancouver pertenece como a un fiordo aquí de Canadá, en la costa Pacífico. Y nosotros vivimos a este lado que es como un poco más outdoor, que me gusta bastante porque tenemos varios trails o hikes aquí cerca y es uno de mis hobbies, aparte de toda esta parte de la parte académica y o profesional. Así que junto a mi señora y a nuestra perrita es nuestro hobby de fin de semana ir aquí a los cerros de North Vancouver, que son unos paisajes impresionantes. ¿Cómo se llama la mascota? Humita. Es que un dato, no sé si tan atingente al podcast, pero cuando nos empezó esta idea de irnos de Chile, justo adoptamos a esta perrita, la rescatamos y nos quisimos traer algo muy chileno, por dos razones. Primero, es una terrier chileno y segundo, trae el nombre de algo que es más típico que la humita. Entonces nos vinimos a Canadá con algo demasiado chileno, una terrier chileno con el nombre de algo muy chileno. Genial, Iván. Bueno, vamos entonces a hablar de cómo corregir esas sonrisas con estilo. Empecemos con lo básico. ¿Podrías, por favor, explicarnos qué es una cirugía ortognática y cómo se podría diferenciar de otros procedimientos quirúrgicos faciales? La cirugía ortognática, en términos muy generales, es una intervención quirúrgica
que se realiza para corregir irregularidades del macizo maxilofacial, que incluye el tercio medio de la cara y el tercio inferior, pero a nivel óseo, tanto del maxilar como en la mandíbula, para llevarlos a la posición más armónica posible. Perfecto. Y en esa misma línea, entonces, ¿cuándo sería necesaria una cirugía ortognática? Tiene varias indicaciones, desde problemas funcionales, para pacientes con dificultades para masticar, para hablar, para respirar, y un tema no menor que a muchos pacientes les importa es la estética. Hay pacientes que, ojalá no suene feo, pero la deformidad facial es un problema para ellos del día a día. Entonces, aparte de todo el tema funcional, el tema estético es muy importante y que se puede corregir con esta cirugía. Siguiendo en esa misma pregunta, ¿por qué entonces no podríamos solo corregirlo, por ejemplo, colocando frenillos o brackets? Hay casos que ¿cómo decirlo? La compensación o la armonización de los dientes solamente con lo hacer ortodoncia no es suficiente para llevar las bases óseas, la forma de la cara, a su posición ideal o más armónica. Me explico. En pacientes, por ejemplo, que tienen la mandíbula mucho más grande o el maxilar mucho más pequeño, entonces hay una discordancia entre las bases óseas. Aunque la ortodoncia arregle los dientes y se vean como en una posición bien, los huesos no están alineados. Entonces el paciente igual no va a haber un cambio a nivel facial o exterior que se corrija. Va a morder bien, se va a ver bien, pero no va a haber una corrección a nivel facial u ósea para que lleguemos a la posición ideal. Genial, Iván, gracias, porque eso explica de mucho mejor manera que algunos pacientes nos hacen esa pregunta. Porque no solamente hacerlo con frenillos y claro, hay ciertas situaciones y discrepancias, como dices tú, de las bases óseas que hacen imposible que con solo frenillos se pueda solucionar no solamente el problema de la mordida, sino que también esta armonía facial que mencionas tú. Sí, bueno, el caso que se escapa hacia solo la solución quirúrgica son puntuales. Hay casos que se pueden llegar a compensar solo con ortodoncia y quedan bastante bien, que no hay una discrepancia tal que exteriormente se vea. Por ejemplo, no quiero ser autorreferente, pero yo soy un paciente tipo clase 2, que ya los vamos a conversar más adelante, que yo, según los estudios a nivel de ortodoncia, yo me debería operar, pero estéticamente estoy compensado tanto por tejido blando como por crecimiento, ¿no? Pero si nos vamos a la teoría dura, yo iría a ser operado, pero no lo necesito. Se entiende. Sigamos avanzando entonces. Sí. ¿Cuáles son los principales factores que se tienen en cuenta antes de realizar una cirugía ortognática para un paciente en específico que te está consultando? La pregunta 1 al paciente, hoy el paciente viene no, que quiero arreglarme los dientes, pero ¿cuál es su fin último de la consulta? Porque hay que tener muy claro si el paciente solo quiere ver que sus dientes se vean derechos o se vean bien, o en verdad hay un problema que lo aqueja más allá, no solo sus dientes, sino que se quiere ordenar los dientes, efectivamente. Pero, por ejemplo, en los pacientes que tienen una marcada desarmonía a nivel facial, eso es lo que al final les molesta, que el mentón se vea más afuera, que el mentón se vea hacia un lado, que no tienen pómulos, que la nariz está mucho más abajo, que al sonreír se ve más diente y encía que el resto de la cara. Entonces hay que ir al problema base después de una conversación un poco más franca con el paciente y llegar a qué es lo que realmente les molesta. Y si es así, conducirlos para un plan ortodóntico, quirúrgico, más que solo ortodoncia. Perfecto. Eso en líneas generales. Y si vamos a una evaluación inicial más en detalle de este paciente, antes de iniciar este proceso ortodóntico quirúrgico, ¿qué va a necesitar?
antes de esa cirugía ortognática? ¿Qué va a requerir? Bueno, el paciente obviamente tiene que ser evaluado tanto por el ortodoncista como el cirujano maxilofacial. Hay que hacer estudios radiográficos, modelos, análisis faciales y diagnosticar efectivamente la naturaleza de esta maloclusión o deformidad facial. Entonces es un trabajo en conjunto. Y además que tenemos que el paciente en su generalidad tiene que tener una boca sana. Para llegar a una cirugía ortognática y un procedimiento de ortodoncia en conjunto con cirugía, obviamente tenemos que pasar por toda la odontología previa y que el paciente tenga la boca lo más sana posible para realizar esto. Perfecto. Y tomando un poco de tus palabras, Iván, mencionaste este caso que era el tuyo de clase 2 y nos dejaste a todos ahí como de qué se trata un poco esto. La siguiente pregunta creo que a lo mejor te da el pie, que sería ¿cuántos tipos de cirugías ortognáticas existen? Cirugía ortognática refiere a todo el tipo de cirugías que van a involucrar lo que ya dije antes, el sistema estomatognático, que es todo esto. Entonces, va a depender del caso de cada paciente cuántas estructuras óseas vamos a ser intervenidas. Entonces, hay pacientes que solo se va a operar la mandíbula, hay pacientes que se opera solo el maxilar, hay pacientes que es una combinación, o hay pacientes que aparte de operar tanto la parte frontal de la cara, también están implicadas sus articulaciones, que se implicaría otro procedimiento quirúrgico extra dentro de la cirugía ortognática, que son esos pacientes que tienen a veces la mandíbula hacia un lado o inclinadas. Entonces ya implica que hay otra patología, además de esta deformidad, que hay que diagnosticar, estar seguro de que el paciente esté en un momento adecuado para operarse también, que ese es un punto no menor en la cirugía ortognática. Perfecto. Muchos pacientes nos consultan y nos preguntan reiteradas veces, por favor, díganos la hoja de ruta, el paso a paso de una cirugía ortognática. ¿Cómo se lleva a cabo una de estas cirugías? Por ejemplo, ¿cuánto dura? El paciente que decide como someterse a este gran tratamiento, hay una serie de pasos que cumplir para llegar a un buen puerto. Primero, ya lo comentamos, es la evaluación inicial, que lo conversamos, que está a cargo del cirujano que va a operar al paciente y obviamente del ortodoncista que está a cargo de ese paciente, que es, para llevarlo a un plano no tan serio, el que se hace cargo del paciente después con los pros y los contras de la cirugía. Después de esta evaluación hay una planificación donde toda la información que recopilamos antes se tiene que presentar un tratamiento, explicarle al paciente qué es lo que se va a hacer, qué es lo que queremos hacer con él, qué tanto vamos a lograr con la cirugía y qué tanto es lo que vamos a lograr con la ortodoncia. Y después, una vez que lo acepta, parte el paciente con la ortodoncia, que lo que va a hacer el ortodoncista es llevar los dientes a su posición ideal, independiente de cómo se vean exteriormente. Por ejemplo, los pacientes que son clase 2, tomando el ejemplo anterior, significa que su mandíbula está más atrás o su maxilar está más adelante. Entonces, son los pacientes que no tienen casi perita o tienen la mandíbula que se ve como muy corta. Entonces, lo que va a hacer el ortodoncista es enderezar los dientes para que esa posición, después quirúrgicamente, nosotros lo llevemos a una posición ideal. Entonces, se van, en este caso, de la clase 2, que es la mandíbula más pequeña, lo más común, o los clase 3, que la mandíbula se ve más afuera, se va a marcar mucho esa diferencia en el proceso ortodóntico, que es llevar los dientes a la posición ideal. Después que eso está... Que incluso mencionan que el paciente podría llegar a preocuparse de que esta alteración en su mordida, lejos de mejorar, al avanzar la ortodoncia prequirúrgica, como que empeora. Exacto. Pero en realidad, como dices tú, él está pensando en el día después de la cirugía, no está pensando en el hoy prequirúrgico.
Eso es un tema que dentro de la planificación y explicación inicial hay que dejárselo muy claro a los pacientes, que va a haber un momento, sobre todo el que está más cerca a la cirugía, que su discrepancia a nivel dentario se va a marcar mucho, se va a diferenciar demasiado la distancia entre los dientes, va a morder raro, va a sentirse muy extraño, y es porque estamos muy muy cerquita a la cirugía, y una vez que ya esto esté cerca, vuelve ya con el cirujano y se vuelven a hacer estudios muy previos a la cirugía, donde se hace un estudio de modelo, se operan, uno manda imprimir como la cara del paciente con impresoras 3D y opera a ese paciente para mostrárselo, para estar seguro de los movimientos, y esa es la fase quirúrgica ya. Después al paciente, una vez esto planificado, se lleva a pabellón, es una cirugía mayor, por lo tanto dicen un pabellón con anestesia general, después de la cirugía hay una fase inicial, por lo menos el primer mes, a lo más 2-3 meses, donde el paciente está en control directo con el cirujano porque es el postoperatorio, entre comillas, inmediato, que no es menor. Por lo menos el paciente va a estar en control un mes muy, muy, muy seguido por el postquirúrgico. Y en esa fase postquirúrgica, directa con el cirujano, es lo que les nombraba meses, y después hay una continuación con el tratamiento de ortodoncia. La ortodoncia no termina una vez de la cirugía, porque después del proceso de cirugía hay una estabilización del movimiento de los dientes que tiene que llegar como al detalle, que quede perfecto. Y esa es la fase postquirúrgica del paciente. Y al final, obviamente, el seguimiento del paciente no es como lo operamos y estamos, sino que va a seguir en continuo control un tiempo, igual que los pacientes de ortodoncia, pero quizás un poquito más cercano. O sea, con esto nos debería quedar claro que un paciente que ya lleva un tratamiento de ortodoncia no es el momento para recién ahí decidir si se va a operar o no. La decisión de la operación es parte de la evaluación inicial, y la ortodoncia que se realice es distinta a la ortodoncia tradicional que no considera a la cirugía. Sí, en muchos casos también va a depender del ortodoncista, que el ortodoncista también se dedique a la ortodoncia quirúrgica, porque es un detalle no menor. Cuando un paciente en la evaluación inicial decide un tratamiento en conjunto ortodoncia y cirugía, es distinto a un paciente que decide solo un tratamiento ortodoncia, porque hay movimientos o decisiones que puede tomar el ortodoncista que después es difícil devolverse al otro lado. No imposible, pero es difícil cambiarse después. Entonces es una decisión importante que hay que meditarla, y por eso las evaluaciones iniciales y conversaciones con el paciente o la familia del paciente no es menor. Perfecto, se entiende muy bien, Ian. Muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen mucho es, ¿qué beneficios tiene esta cirugía ortognática? Por ejemplo, ¿cambiará mi apariencia? ¿Cambiará mi voz? ¿Me quedarán cicatrices en el rostro? Vamos por partes. Apariencia facial, hay casos que sí. Hay casos que así no es que aparezca otra persona, pero hay casos que se ve muy distinta el postoperatorio de los pacientes. Los casos, sobre todo los casos más extremos que hay que operar, casos con que el movimiento óseo es mucho, si hay un cambio drástico a nivel facial, que por lo general es súper favorable. Así que eso es un punto muy favorable. Ahora, mejoras hay a nivel masticatorio, porque el paciente obviamente va a masticar en la posición más ideal, tanto ósea como dentariamente, entonces todo funciona mejor. En algunos pacientes, por ejemplo los clase 2, más extremos que yo claramente, hay una mejora a nivel de la respiración, porque, por ejemplo, cuando un paciente clase 2 extremo, que tiene muy poquita mandíbula, una mandíbula muy hacia atrás, al acostarse y dormir, por ejemplo, todo el tejido que está firmado en la mandíbula se va hacia atrás y comprime la tráquea, entonces tiene problemas para respirar o dormir, apnea de sueño. Hay pacientes que roncan mucho debido a la clase 2 extrema, entonces hay una mejora clara con eso. Hay pacientes que tienen dificultades a nivel del habla por
posición de la mandíbula, por posición de los dientes, por la lengua o impedimentos para el movimiento de la lengua para algunos fonemas. Entonces eso también va a mejorar. Ya hablamos del tema facial, que no es menor, que quizás más adelante lo vamos a volver a tocar porque en algunos pacientes hay que conversarlo bien, el cambio que podría producir en ellos y en algunos hasta un cambio de vida quizás. Y dos temas... sociabilización, autoestima, ¿hacia esa línea te refieres? Sí, sí. Yo creo que un tema que dejémoslo ahí como en la lista que en pendiente. En pendiente, sí, porque no es menor y quizá tengo un caso bien importante que contar al respecto sobre eso. Y cicatrices casi no hay. Casi no, o son imperceptibles, porque la cirugía ortognática en general, cuando implica solo esta zona, se hace por la boca. Entonces todas las cicatrices están dentro de la boca, no se ven hacia afuera. Hay casos muy puntuales que haya que hacer alguna corrección extra, ya sea a nivel nasal o a nivel de las articulaciones, que hay que hacer un abordaje por fuera, que también son abordajes muy pequeños, que actualmente hay técnicas para que prácticamente no se note, ¿ya? Entonces esas serían las únicas, pero el gran grupo de pacientes que se someten a cirugía ortognática, todos son intervenidos por la boca y casi no se ve la cicatriz, a menos que se esté moviendo los labios buscando dónde fue, pero si no, no se nota. Y otro tema puntual para algunos pacientes es ya lo mismo que nombraba recién, el tema de las articulaciones. Hay una mejora a nivel tanto de posición como de pacientes con dolor a nivel articular que se podría haber mejorado después de una cirugía ortognática. Pero no es la indicación propiamente tal. No podríamos esperar que toda cirugía ortognática solucione siempre esos problemas articulares. No. Por sí sola. No. Hay que. Ese ya es, aparte de lo que conversamos al principio, de la deformidad a nivel facial o que la mandíbula esté desnivelada, significa que hay que hacer otro estudio a nivel articular, que ya además sumamos a otro especialista que nos tiene que ayudar, que es un disfuncionista, un especialista en trastornos temporomandibulares, que nos va a ayudar en la evaluación de esa articulación, si hay un problema muy puntual en la articulación o el problema es que la posición de sus dientes y sus huesos estén haciendo que tenga dolor a nivel articular. Por ejemplo, pacientes tanta la discrepancia de morder o que no muerda, que la articulación está en una posición anómala y el diario uso, o sea, hablar, comer, el paciente, eso provoca dolor. Entonces quizás al moverlo a una posición más fisiológica, la articulación efectivamente descanse y esté mejor. Pero hay que también evaluarlo. Iván, nos adelantabas un poco de un tema pendiente y la verdad es que nos encanta ir desarrollando todos estos puntos. Sabemos que estos pacientes generalmente experimentan una mejora significativa en su autoestima, en su confianza, en su seguridad para sociabilizar. Muchos también, me imagino, reportan mayor optimismo y felicidad. Estéticamente se ven más armónicos. Su sonrisa se ve más atractiva, más alineada. ¿Cuáles serían los resultados más comunes o satisfactorios, tal vez en el caso particular que nos señalaba, que los pacientes pudiesen esperar después de someterse a una cirugía de estas características? Como decía antes, el cambio facial en muchos pacientes no es menor, sobre todo en pacientes que tienen la discrepancia que es drástica, que no son el común, pero sí hay pacientes que cómo se ven ellos y el cambio posterior es como dos personas, para ellos, escuchando las propias palabras de ellos. La deformidad facial, sea cual sea, siempre lleva sobre todo uno se la sabe de memoria, como que uno se mira al espejo y dice, aquí tengo algo. Y ese aquí tengo algo dura toda la vida. Entonces el paciente, por ejemplo, que consulta, pero que dice, yo veo que mi mentón está acá.
Entonces, cuando uno eso lo devuelve a su posición, no solo el mentón vuelve a su posición, sino que sus dientes están en la misma línea con los dientes de arriba, en la misma línea con la nariz y en la misma línea aquí que pasa entre medio de los ojos. Entonces, eso armónicamente a primera vista se ve mejor. Y el paciente eso siempre lo va a ser más satisfactorio para él. Entonces, lo que yo quería comentar delante es que en la evaluación inicial, en pacientes con deformidades más drásticas o mucho más severas, no está de más que haya una consulta extra con algún psicólogo para ver si es que este problema va más allá de solo cómo se ve. Lo mencionas en el sentido de que la cirugía no va a poder responder su necesidad de base y pese a que mejore su condición y la armonía de su rostro, va a seguir sintiendo esa carencia, pero que la arrastra desde otro espectro, algo así. No. En este caso es muy favorable. Es muy favorable. Ah, buenísimo. También me ha tocado ver pacientes que no, como, no sé, por ejemplo, si yo me operara, no sé qué tanto cambio voy a ver. Entonces, como, oye, me sometí a esta tremenda cirugía y quedé prácticamente igual. Que eso tampoco es raro, es súper común. Que, bueno, por último, está en su funcionalidad 100%, pero no hubo cambios a nivel facial. El caso que yo quería comentar fue una paciente, porque fue hace 6 años atrás, más o menos, quizás 7. Una chica que la derivaron a evaluación de cirugía por una clase 3 muy severa. No tenía mucho desarrollo a nivel del tercio medio, casi no tenía pómulos, como aquí esto muy plano. Una nariz afortunadamente muy finita, pero su mandíbula era muy grande, estaba mucho más afuera. Ella correspondía a una clase 3 severa, una paciente con prognatismo, es el nombre más como teórico, bastante severo, entonces tenía problemas a nivel de masticación, de poder hablar bien, no podía cerrar bien la boca, le costaba mucho llegar a que los labios tocaran, tenía una incompetencia a nivel del labio porque la separación era mucha. Entonces, todo eso le afectó a nivel tanto personal, a nivel educacional, porque esta paciente, nosotros la recibimos, ella estaba en primer año de la universidad y ya había sido muy complejo su educación secundaria en el colegio, y cuando entró a la universidad, obviamente, uno en la universidad un mundo más amplio, había sido fundamental para ella cómo se veía ella, y dejó la universidad. Y en el último tiempo también ya se estaba haciendo más marcado. Obviamente está en una época de conocer mucha gente, de la universidad cuando uno entra el primer año es impresionante, así que dejó la universidad y nos contó después con la tercera sesión que también ya había terminado su relación amorosa. Entonces todo lo que le pasaba a ella, lo culpable era esto. Entonces todo en su vida todo en su vida se volvió con esto en el centro. Entonces estaba en un tratamiento psicológico, nos contó que estaba pensando que ya iba a hacerse un tratamiento psiquiátrico porque no podía salir de esto, estaba en la casa, no quería salir, etcétera, etcétera. Hasta que tuvo que ir por un problema odontológico a consulta y le dijeron que la ideal es que se viera esto lo antes posible. Entonces le evaluamos, hicimos todo esto, tuvimos una conversación con el psicólogo y ella estaba decidida a operarse. Entonces hicimos todo esto que conversamos recién, la evaluación, modelos, qué sé yo, hablamos con un ortodoncista que nos quiso ayudar y la operamos. Y obviamente el primer mes para ella fue como sorpresa porque también un punto que no nombré, en este primer mes, cuando el paciente está en control casi exclusivamente con el cirujano, el paciente no es que se operó y en la semana cuando la cité a control está perfecto. No, lo más probable es que el paciente esté así, con un aumento de volumen importante. Muy hinchado. El paciente al principio queda con un aumento de volumen importante que es propio del nivel de la cirugía de la cual estamos conversando. Si implica todo esto. El paciente no está así, sino que está así, lo más probable. Entonces, obviamente, salir a la calle así tampoco es como tan fácil.
No era lo que sobre todo esperaba. no, o sea, no sé si nunca se lo expliqué tan bien o no llegamos a esa conversación, pero el primer control le llegó casi que tapada, porque estaba muy, muy hinchada. Así que con el tiempo fue mejorando y hasta que la dimos como, o sea, volvió a ortodoncia y después a los meses tocaba control conmigo. Yo no la pude ver porque yo estaba de viaje, entonces me perdí un control y cuando volví llegué a la consulta y entré a mi box y no, como todos los días, como que, no sé, había paciente ahí, pero no pasé de largo, ¿no? Y ya yo veo... Nada te llamó la atención. No, eran más pacientes, no sé, no era mío nomás, según yo. Y cuando veo la lista, como, ya, tiene control, qué bueno, para verla cómo está, porque como yo no la había visto, y las evoluciones que estaba todo súper bien, hubo hacer un par de detallitos a nivel, pero sin mayores complicaciones. Ajuste. Pero que fueron solucionables, nada de intervención mayor. Y ya, bueno, la fui a buscar y cuando la llamo se para y era otra persona, era como... No es que haya sido, o sea, como que se le hubiese operado la cara, algo increíble, pero ella, además de su cirugía, su cambio general fue muy importante porque... proyectaba otra cosa. Exacto. Estaba tan feliz con lo que había sucedido, con lo que habíamos logrado, que se había hecho, no sé, algo, se había ido a la peluquería, se había mejorado, estaba ocupando otros maquillajes, se había comprado ropa, había vuelto a la universidad. Estoy hablando de esto, control como 6 meses. Se aceptaba, se quería. No, es otra persona y hola y feliz y la mirada al frente, no una mirada cabizbaja ni ocultando esto, sino que otra persona. Entonces al final el control fue como está, fue una conversación muy feliz y como creo que ha sido los casos más que más me ha marcado a mí, como más impresionante el cambio, tanto a nivel de lo que uno espera quirúrgico, que quedó bien, o la fotografía, qué lindo, qué sé yo, y después el cambio a nivel personal de la paciente, que dice que fue un cambio de vida esta cirugía. Así que pasar por toda esta cosa terrible, pero el fin último de ella era quererse otra vez, lo logró y estaba así radiante. Fue impresionante. Qué fantástica historia, Iván. Nos quedan muchísimas preguntas en el tintero. Ha ido pasando rápido este episodio. No sin antes quisiéramos ya ir cerrando, pero preguntarte y avisarle a todos nuestros oyentes que de inmediato te queremos ir coordinando un segundo episodio para ir incorporando estas preguntas que nos quedaron. Uh-huh. Y aprovechar de ya preguntarte en el área más personal, ¿qué consejos les darías a aquellos que estén considerando hoy someterse a una cirugía ortognática, pero que aún puedan tener alguna duda al respecto? El paso 1 yo creo que es preguntar por la cirugía, el caso que le hayan dicho algo o que mira, sabes que yo creo que tu solución hay que operarse, preguntar, la evaluar. En la clínica Amanda, con el equipo ortodoncista recibimos varios pacientes que están en esta disyuntiva y yo creo que un paso no menor es netamente la conversación, no tanto examen, sino que la conversación, la explicación, qué vamos a hacer, qué puede pasar, qué tanto voy a cambiar, qué es lo que va a cambiar. Estos tiempos post-operatorios, por ejemplo, el primer mes, no sé, hay pacientes que, por ejemplo, ya no tienen 18 años, sino que son un poco mayores y se quieren operar igual, y se puede, tiene otras indicaciones, hay que conversar otras cosas a nivel de salud, pero que el primer mes lo voy a tener fuera del trabajo, no va a ir a trabajar así. Entonces... también hay que coordinar una época, hay hartas cosas que conversar y que el paciente tiene que saber. Entonces yo creo que no es menor una conversación inicial y en caso de los pacientes, que son la mayoría, que son muy jóvenes, menores, por lo general el paciente que está derivado a este tipo de cirugía
nosotros esperamos que esté en su última etapa de crecimiento, haya finalizado, o sea, estoy hablando de después de los 18 o 20 años. Entonces, es un paciente que podría decidir claramente que se quiere operar, pero hay muchas cosas que no decide él, por ejemplo, los costos que va a implicar esta cirugía. Entonces, aparte del paciente, es importante que vaya un apoderado o la familia a veces completa a conversar de esto, que no es menor. Fantástico nuevamente, Iván. Nos has dejado súper entusiasmados con el tema. Si la gente quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo? Yo creo que lo más directo, y es porque así como estamos en este podcast, me entretiene bastante, son las redes sociales, así que a través de mi cuenta profesional de Instagram, que lo podríamos dejar quizás después anotadito en la descripción, pero es dr de doctor Iván González M en Instagram. Así que ahí de repente subo algunos casos. No puedo subir de todo porque Instagram bloquea muchas fotos, porque como son de cirugía es como que le estoy haciendo daño a alguien, entonces no se puede subir de todo, pero ahí tengo algunos casitos y cosas entretenidas que mostrar. Así que feliz de contestar. Nuevamente, muchas gracias, Iván, por estar con nosotros. Fue un placer hablar contigo sobre cirugía ortognática. Te agradecemos por esta conversación tan informativa y entretenida a la vez. Gracias a nuestros oyentes por acompañarnos en El Poder de una Sonrisa. Pero antes de terminar, sé que tú no lo intuías, Iván, me quiero retirar con un chiste de niños con un objetivo: buscar, lograr lo prometido al principio, que es intentar dejarlos con una sonrisa. Así que espero redoble de tambores, todo el apoyo. Aquí va. Un niño de 7 años le comenta a su hermano menor: ¿tú sabes por qué a nuestro papá lo despidieron de la fábrica de mermeladas? No, por la demora. Tan. Y luego le pregunta: ¿a dónde viven los mayas? En Miami. Creo que ese no era mejor que el otro. Bueno, este fue un nuevo episodio del Poder de una Sonrisa, el podcast sobre bienestar integral y salud dental, que esperamos te haya hecho sonreír. Con chistes buenos o chistes malos, la idea era sonreír. Recuerda que este podcast está auspiciado por Clínica Dental Amanda. Cada semana compartimos nuevos episodios y videos que inspiran y guían a las personas hacia una sonrisa más saludable y atractiva. Encuéntranos en TikTok, YouTube, Facebook e Instagram bajo el nombre de Clínica Dental Amanda. Síguenos para mantenerte al día con las últimas novedades y acceder a promociones exclusivas diseñadas especialmente para nuestros pacientes. Mi nombre es Gonzalo Castro y agradezco a Marcelo en la producción y a Díaz Producciones en la edición. Y si te gusta el podcast, por favor, síguenos con la opción seguir. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, Iván. Chao.